Pues buenas tardes a todos desde España. Buenas noches, buenos días, imagino, en algunos otros lugares. Lo primero, agradecer la posibilidad de estar aquí, Alejandra y a Consuelo. Siempre es un regalo que nos pidan cualquier reflexión, pues porque nos ayuda a ahondar, ¿no? A mí especialmente me ha ayudado a ahondar en estos años de Claudina que vamos a compartir. Y bueno, pues espero que a todos nos ayuden y bueno, pues hagan conocer un poco más a esta mujer que nos vincula y nos da sentido como familia y como congregación, ¿no? Vamos a compartir esta tarde un periodo de la vida de Claudina un poquito más desconocido, con el deseo de mirar hacia el pasado, pues para que nos ayude a vivir en cada lugar, en cada contexto, lo que hoy estamos viviendo. Nos dé claves un poco de presente y de futuro, ¿no? Pues vamos a comenzar con la presentación, este deseo de andar en esos 25 años de Claudina, haciendo crecer la raíz de lo que hoy somos como congregación. Bueno, pues justo hace unos días, en marzo, finales de marzo, hacía 250 años que comenzaba esta historia. La historia de una mujer que iba a influir pues, de modo significativo en la vida de las personas que hoy estamos aquí, de muchas otras personas, y que nos une de alguna manera como familia, ¿no? Mm, lo primero es empezar con un pensamiento que a mí me caía en la cuenta al ahondar en la vida de Claudina. Y es que nunca sabemos del todo la influencia que nuestra vida tiene en otras vidas, ¿no? Vivimos como muy deprisa y nos cuesta tomar conciencia de la repercusión que nuestros actos, nuestras palabras, ¿no? Más como educadores en muchas ocasiones, tienen sobre otros. Pero la verdad es que nosotros influimos tanto positiva como incluso a veces negativamente en la vida de otros sin saberlo, ¿no? Porque la vida de Claudina, que vamos a reflexionar esta tarde, nos ayude a descubrir cómo su vida cambió la de muchos de los que hoy estamos aquí, y que nosotros descubramos también pues, que vivir con hondura la nuestra puede hacer mejor la vida de otros, ¿no? Puede darles un poco más sentido. En este rato que compartimos, os invitamos a tener una mirada contemplativa a una etapa de la vida de Claudina, especialmente sus años como laica comprometida, y de alguna manera dejarlo pasar por el corazón, ¿no? La mayoría de los que estamos aquí, vosotros ya conocéis, seguro muchos mejor que yo, la vida de Claudina, y no podemos inventar datos, ¿no? Los acontecimientos son lo que son, su vida fue lo que es. Pero como ocurre con muchos acontecimientos de nuestra vida, según cómo estemos nosotros, o la edad que tengamos, o lo que hayamos vivido, pues descubrimos matices que en otros momentos no hemos sabido ver, ¿no? Bueno, pues eso es un poco de lo que os invitamos, a esa mirada no sobre los datos, sino sobre lo que Dios hizo con esos datos, ¿no? Otra cosa que me parece importante es que nosotros miramos la vida de Claudina con una distancia, con una perspectiva que no fue la mirada de Claudina, ¿no? Ella simplemente pues fue viviendo su vida, la tierra que Dios le dio y sobre la que ella iba haciendo construir su sueño, ¿no? Ella sin saberlo estaba haciendo crecer las raíces de lo que hoy somos nosotros como familia, pero en ese momento ella no era consciente, como tampoco nosotros somos capaces en lo cotidiano de mirar lo que luego nuestra vida será, ¿no? No somos capaces de imaginar si lo que hacemos, si lo que somos, tendrá alguna repercusión sobre los otros, ¿no? No sabemos el fruto que dará lo que hoy vivimos, lo que hoy sentimos. Bueno, pues por eso os invitamos a escuchar, decía antes, no tanto lo que pasó, sino cómo eso que pasó nos ayuda a nosotros a vivir hoy y ayudará a otros, ¿no? Pues que Claudina nos ayude con su vida a vivir la nuestra con más calidad, con más hondura y a descubrir cómo ese Dios de la vida nos sigue invitando pues, a agradecer la historia que nos da y a seguir construyéndola, ¿no? Vamos a comenzar, aunque lo sabéis, ¿no? De sobra, pero unas pinceladas de la infancia de Claudina que nos sitúen un poco en el momento al que vamos a reflexionar, ¿no? Bueno, lo sabemos todo. Claudina nace en Lyon en la primavera de 1774 en el seno de una familia cristiana de la burguesía lionesa que se dedican al negocio de la seda. El padre había venido desde el sur de una región cercana a Lyon,
buscando pues eso, un poco hacer negocios y conoce a la familia de la madre de Claudina y de ahí surge el matrimonio, ¿no? Pues de este matrimonio, decía, de burgués, nacen 7 hijos y Claudina va a vivir una infancia feliz en una familia que conserva ese negocio floreciente de la seda hasta 1782. En ese momento la economía francesa entra en una fase pues, crítica y muchos negocios se van a pique. Y entre los 9 y los 15 años, Claudina vive interna en la abadía de San Pedro, ¿no? No era muy frecuente que admitieran niñas, pero sí hay algunos casos de la burguesía de este momento por la situación que vive Lyon y ella permanece allí en la abadía hasta que estalla la revolución, ¿no? En ese momento la abadía es clausurada, como tantas otras instituciones religiosas, y Claudina regresa a casa, ¿no? Y bueno, pues se encuentra con una situación social, política y económica que se ha agravado y que ella vive pues, no solo en el entorno, en el barrio, en el contexto de su ciudad, sino también en las conversaciones en la propia familia. En 1792 se desencadena, ya conocéis, en Francia la época del terror y Lyon, que era una ciudad pues, marcadamente contrarrevolucionaria, fue asediada por el ejército de la Convención, ¿no? Se condena a muerte a muchos leoneses a final de 1793 en una ciudad totalmente arruinada, en un estado sanitario muy deplorable, y muchos jóvenes leoneses pues, se enrolan un poco con el deseo de defender su ciudad, ¿no? Y pues entre estos jóvenes están los hermanos de Claudina y bueno, pues en ese contexto Luis es detenido enseguida y Francisco un poco después es denunciado y encarcelado también, ¿no? Bueno, sin ahondar mucho en los detalles, sabemos que el 5 de enero, cuando Claudina va a visitar a sus hermanos a la cárcel, que asistía frecuentemente, pues asiste a su fusilamiento, a su muerte y pudo recibir, en ese momento llega a tiempo, ¿no? de recibir esas palabras que son un legado para su vida y para la nuestra, ¿no? Que iban a marcar su vida y la nuestra, ¿no? Y ella escucha en una carta, Gladys, perdona como nosotros perdonamos. Me paro un poco conscientemente en esta imagen, ¿no? No sé si conocéis en vuestros contextos, esto es un bambú japonés. Es una especie que crece muy alto, es muy delgadita, muy alta y crece de manera gregaria, ¿no? Crecen siempre en comunidad. El árbol de bambú es de los más rápidos en su crecimiento, ¿no? Crece de una manera, decía, muy vertiginosa, pero si tú plantas uno en el jardín de tu casa, ya te puedes esperar meses y meses que no verás resultados, ¿no? No se ve la planta. Lo que ocurre es que el árbol de bambú pasa los 7 primeros años de su vida creciendo hacia adentro, ¿no? En ese tiempo crece solo la raíz, ¿no? Él genera un complejo sistema de raíces. Si veis una imagen, es como está muy enmarañado, parece una bola de raíces gigantes, ¿no? Un complejo sistema que lo que le va a permitir es sostener luego ese crecimiento tan vertiginoso y de esa manera tan delgada como tiene el tronco, ¿no? Si no tuviera esa raíz, si no hubiera crecido esos años de esa manera tan entramada, no sería capaz de sostener esa altura, ¿no? Mm, y esto para mí, no sé, viendo esa imagen y reflexionando la vida de Claudina, me parece que tiene mucho que decir, ¿no? Porque lo que vamos a compartir esta tarde es ese tiempo de gestar la raíz, ¿no? Decíamos que mueren los hermanos de Claudina y comienza para ella en ese momento un tiempo de reconstruir y de hacer proceso, que va a serlo para ella, pero va a ser también para toda la sociedad leonesa, para toda la sociedad francesa y de alguna manera también para el mundo, ¿no? La Revolución Francesa cambiaría el curso de los acontecimientos en muchos contextos, ¿no? Desde el enero de 1794, que tiene lugar la muerte de los hermanos de Claudina, hasta 1815 tenemos pocas noticias, ¿no? Sabemos que en octubre de 1818 nace la congregación y no sé si habéis caído en la cuenta, pero entre la primera y la última fecha pasan casi 25 años. ¿Y qué ocurre en este tiempo, no? Yo desde niña, que soy alumna de Jesús María, siempre he oído la historia de Claudina cientos de veces, ¿no?
Y aunque nadie me lo dijera, para mi mirada de niña, mirada infantil, me parecía a mí que desde que matan a los hermanos de Claudina hasta que acoge a las niñas, pues habían pasado 15 días, un mes como máximo, ¿no? O sea, como que me parecía que aquello empieza enseguida, ¿no? Matan a los hermanos, Claudina perdona, pues ella ya perdona y comienza la congregación, ¿no? Y cuando hoy me detengo y leo su historia, cuando trato de entender el proceso de esta mujer que ha influido tanto en mí, imagino que también en vosotros, ¿no? Y cuando veo que mi vida a veces pues tiene muy poco de novedoso, cuando hay mucho de proceso, de cotidiano, incluso de aridez en esa vida cotidiana, ¿no? Que parece que las cosas pues no salen o que siempre estás abonando sobre lo mismo y no ves frutos, ¿no? Ni en mi vida personal muchas veces digo, madre mía, como no soy capaz de cambiar esto, ¿no? Ni en la misión. Y cuando veo la vida de Claudina, pues descubro más hondura, ¿no? Me di cuenta que tanto la vida de Jesús, también tantos años de vida oculta, como la de cada uno de nosotros, tiene muchos tiempos, eso, de oculto, de hacer silencio, de hacer proceso, de hacer crecer la raíz, ¿no? Y bueno, pues si miro de ese modo 25 años, me parecen incluso pocos para gestar la historia que hoy conocemos, ¿no? Y miro con más amabilidad también la aridez de tantos periodos de mi vida, ¿no? Y me resulta significativo en 3 acentos que compartimos con fuerza a nosotros, ¿no? El perdón. Me hace pensar que el perdón no fue un fruto mágico, como pensaba mi mirada infantil, ¿no? No recibió la carta de sus hermanos y ya está, sino que necesitó un tiempo largo de dolor, de rebeldía, de búsquedas, de pérdidas, de muchas reconciliaciones para entender que el perdón era lo que iba a seguir haciendo brotar la vida, ¿no? Del mismo modo, su compromiso con la educación, que hoy lo vemos como muy fácil, como muy obvio, ¿no? Pero ese compromiso con la educación de niños y jóvenes no fue una luz visionaria con la que ella se despertó un día diciendo esto es lo que hay que hacer, ¿no? Sino que necesitó muchos tiempos de mirar, de escuchar, de contemplar sobre todo la realidad, de ver qué hacía falta y de muchos pequeños compromisos cotidianos, ¿no? Me parece que es bonito pensar que optó por la educación después de mucho mirar, ¿no? E incluso su respuesta, ágil a fundar una congregación, que dice el texto, ¿no? Claudina no titubeó, pues tampoco fue la respuesta heroica de un arrebato insensato, ¿no? Sino que estaba enlazada a muchas otras respuestas, que ella ya había dado en su vida, ¿no? A muchos otros momentos de sueños que había proyectado en equipo con otro, ¿no? Con lo cual, esos 25 años, van a ser, insisto un poco, ¿no? Que es un poco el deseo de esta tarde, van a ser la raíz de eso que nosotros hoy conocemos, eso que vemos crecer en tantos contextos, en tantos lugares, tanta gente comprometida, tantas obras, ¿no? Eso necesitó una raíz muy sólida, que es lo que hoy nos sostiene, no nos sostiene solo lo que se ve, esto es como el iceberg, ¿no? Vemos la parte de arriba, pero nos sostiene una parte, muy sólida, ¿no? Y estos años a mí me parece que fueron determinantes en los que Claudina fue laica, ¿no? Con lo cual me parece también muy bonito como familia para compartirlo, ¿no? Esos años de vida oculta, de procesos en los que lo que va a crecer es la raíz, ¿no? Del periodo inmediatamente posterior a la muerte de los hermanos no hay muchos detalles, ¿no? Pero creo que conocer un poco del contexto eclesial, social también, nos ayuda un poco a imaginar a Claudina en estos años, ¿no? Recordamos que la iglesia, anterior a la revolución era la iglesia del antiguo régimen, ¿no? La iglesia había sido un estamento privilegiado, tanto a nivel social como político, como ideológico, ¿no? Y los años de revolución están marcados por un sentimiento antirreligioso, ¿no? Sabéis que se confiscan los bienes de la iglesia, ¿no? Porque las ideas de la Ilustración, que por cierto tenían mucho que ver, habían surgido mucho en el seno de la propia Iglesia, hablaban de una necesidad de reforma para evitar que la Iglesia siguiera controlando, unido a la monarquía, ¿no? Controlando la mentalidad y todos los ámbitos sociales y económicos, ¿no? Querían que un poco la religión estuviera al servicio del Estado. De alguna manera, la revolución suponía la abolición de muchos poderes que el clero tenía y un modo de funcionar, con lo cual creó también divisiones, no solo en la sociedad, sino en el propio seno de la Iglesia. Se originó un cisma entre los que acogían esos cambios porque le parecían que era volver más al estilo de Jesús
y los que, sin embargo, seguían obedeciendo al Papa de Roma, que de alguna manera defendían esos valores más tradicionales, ¿no? Que eran contrarrevolucionarios porque no querían perder aquello sobre lo que estaban asentados, ¿no? Y hoy lo vemos como muy fácil de juzgar, pero viviéndolo en su propio contexto, pues no es tan fácil situarse, ¿no? En 1794 se prohíben todas las manifestaciones exteriores de culto, ¿no? Y la Iglesia, de alguna manera, se ve confinada al ámbito de lo privado. Muchos religiosos, el clero, muchos estaban en el exilio, fueron asesinados, muchas instituciones eclesiásticas se clausuraron, con lo cual es muy bonito en este tiempo que son los laicos los que van a hacer resurgir la fe en un contexto que es de desolación y de persecución, ¿no? Ellos permanecen unidos, no está el clero, decía, y en búsqueda, sin saber mucho las consecuencias que las nuevas ideas, la nueva realidad iba a tener para su fe, pero sí convencidos de constituir asociaciones, son asociaciones de laicos clandestinas, pensar que estaba prohibida la religión, con lo que implicaba mucho de valentía y de prudencia al mismo tiempo, pero son esas asociaciones de laicos clandestinas las que van a mantener tanto las prácticas religiosas como la atención a las necesidades que tras una revolución, pues imaginamos que serían muchas, ¿no? También, claro, Claudina es laica en este momento, es una chica, y dicen nuestros textos que la iglesia perseguida de este momento, en la que decíamos que Claudina participaría seguro, organizaba ese culto de manera clandestina y que Claudina pudo participar en alguna de esas organizaciones. En concreto, parece que formó parte de las misiones o los círculos de Linsolas, colaborando en sus obras de apostolado. Los círculos de Linsolas eran de un vicario, el vicario general de Lyon, que estaba en contacto con el obispo que estaba en el exilio. Entonces organizaban la diócesis como por círculos territoriales, ¿no? De manera que hacían como un poco de intersección con círculos cercanos y los laicos, que eran básicamente los que constituían estos círculos, no tenían una residencia fija, sino que se movían atendiendo un poco a las personas, donde estaban las personas con necesidades y donde se podía, de alguna manera clandestina, celebrar el culto, ¿no? Bueno, pues a mí, no sé, como que me resulta muy significativo porque creo que exige mucha valentía para los laicos de ese momento, y pensar que Claudina pues pudo participar, no sé, me habla de ella de una manera como muy diferente a la imagen que a veces tenemos, ¿no? De hecho, parece que muchas de las cualidades que descubrimos en ella las aprendió y las pudo gestar en estos ámbitos, ¿no? ¿Por qué sabemos que pudo participar en los círculos o en las misiones de Linsolas? Primero, por las similitudes que la organización de la Pía Unión del Sagrado Corazón, que ella va a constituir, tiene con los círculos. Creían mucho en el apoyo mutuo, en las prácticas de oración, en las prácticas de caridad, eran como para ellos muy decisivos, y en las actas eh, hay muchas similitudes. Y luego por la importancia que los círculos daban al liderazgo laico, ¿no? Gente de mucha fortaleza, se gesta bueno, pues mucha sensibilidad, y va gestando en las personas un carácter emprendedor y con coraje y valentía que vamos a ver en Claudina, y que lo podía tener de manera natural de la cuna, pero que muchas cosas sabemos todos, ¿no? Que se aprenden de ejercerlas, ¿no? Y seguramente pues ella tuvo que vivirlas, ¿no? Mm, Esto va a ser así hasta el Concordato de Napoleón, que sabéis que se firma en 1801, donde la religión pasa a ser ya, bueno, no religión oficial, pero sí religión mayoritaria, ¿no? Se reabren algunas parroquias, y cuando se reabre la parroquia de San Bruno, descubrimos a Claudina pues, colaborando en ella, ¿no? Allí vive su compromiso, su implicación junto a otras amigas, compañeras, y parece que era una persona como muy apreciada, ¿no? Dice que el párroco pues confiaba mucho en ella, y aparece en el registro parroquial como testigo de bautismos, de bodas, se ve que le gustaba participar en todas las fiestas. Incluso es, junto a otros 11 laicos, miembro fundador de una confraternidad, una cofradía del Sagrado Corazón en 1809, ¿no?
Nos dicen de ella los documentos que hay, lo que descubrimos, que era una mujer de mucha cabeza, con un fuerte liderazgo, muy organizada, por lo que decíamos antes de las similitudes con los círculos, con mucha capacidad de discernir, que venía mucho de la oración, pero también de la actividad. O sea, era una mujer que pateaba mucho las casas, las calles, estaba muy atenta a las necesidades, ¿no? Y eso, unido a sus prácticas de fe, a su capacidad de oración, pues le hacía discernir dónde tenían que estar y cómo, ¿no? Y siempre, ahora lo veremos después un poquito más detenidamente, pero con mucha fuerza en el camino con otros y animando también a otros, ¿no? En este tiempo, lo pongo aquí porque me parece significativo, ¿no? El dolor no desaparece de la vida de Claudina, ¿no? Está ahí como cualquiera que hayamos vivido una situación de dolor en nuestra vida, de pérdida, de conflicto, ¿no? Pero la realidad es que al final es la vida la que nos salva, ¿no? La vida se va abriendo paso en lo cotidiano, cuando cuidamos pues lo cercano, cuando nos comprometemos en lo de cada día, en los pequeños proyectos que la vida nos va poniendo delante, ¿no? La vida nos da y la vida nos quita, ¿no? Ese es el movimiento que aprendemos continuamente desde pequeños y es la misma vida la que nos empuja a seguir adelante después de habernos quitado algo, ¿no? Y Claudina se va uniendo a la vida de otras personas con circunstancias parecidas, a nuevos retos, a nuevos proyectos que la van a hacer soñar de nuevo y, bueno, pues proyectar, ¿no? Con otros y con el deseo de alguna manera, de fortalecer el tejido personal, pero va fortaleciendo también el tejido social, ¿no? Mm, em, En 1815, Claudina ya tiene 40 años, han pasado ese periodo más, bueno, pues de ir abriéndose un camino, ¿no? Decimos que la familia ya estaba asentada casi tras la revolución en el barrio de la Croix-Rouge, un barrio obrero, que también tenía como muchas casas como de veraneo, ¿no? Pero empezaba como barrio obrero. Su padre muere ese mismo año y ella, que se queda con la madre y alguna de las tías, pues parece que organizaba también las cuestiones de familia o los negocios que quedaban, ¿no? Parece que ella era una mujer con mucha visión porque las dos tías cercanas la hacen heredera por la confianza que les inspira, ¿no? Y los hermanos han salido ya de casa, pero dice mucho de ella, ¿no? En ese tiempo han pasado esos años de la vida de Claudina, de aprender a vivir en lo pequeño, decíamos, ¿no? Se han gestado nuevas relaciones, en un nuevo barrio, retos personales, compromisos en la parroquia, ¿no? En medio de esa sociedad que tiene que hacer duelo y que de alguna manera va abonando, repito, las raíces de lo que somos, ¿no? Y sí recordar ese dato. Con Napoleón se ha restablecido la religión, no oficial, pero sí mayoritaria. De alguna manera era una conveniencia mutua, ¿no? Napoleón no podía afrontar todos los retos de la sociedad, no podía hacer frente, por ejemplo, a la educación, necesitaba darle la mano a la Iglesia, y de alguna manera Pío VII, que era un papa que recién nombrado en ese momento, pues sabía que la mayoría, mucha gente era cristiana, y bueno, pues les convenía mutuamente establecer esas alianzas, ¿no? En este contexto, decía antes, de esas alianzas, de esa fe que es mayoritaria, pero que la gente se ha acostumbrado a vivirla mucho de modo clandestino y suponemos el miedo que eso supone. Sin embargo, fue un periodo de mucha vitalidad religiosa, surgieron muchos grupos, muchas actividades que pusieron en pie muchas obras de caridad, ¿no? Es verdad que les había fortalecido mucho los años de vida clandestina y además los fieles de Lyon, los que habéis estado en Lyon, si vas a una parroquia, se ve, ¿no? Está muy sostenida muchas veces por los laicos. Tienen una fuerte tradición cristiana, mucha devoción a María, y estos años les habían dado como buena preparación para la organización y también muchos se dedicaban eso al negocio de la seda, ¿no? Con lo cual son como muy emprendedores y crean una red muy potente de cofradías y de organizaciones parroquiales que van a colaborar en la distribución, pues, de alimentos, pero también en catequesis, en educación, ¿no? Tanto en la educación primaria como en educación en trabajos manuales, ¿no? El leonés es muy emprendedor, son muy creativos y de alguna manera también, pues, el clero les necesitaba en este tiempo, ¿no? Estas asociaciones, os sonarán cosas de lo que luego conocemos de Claudina, ¿no? Muchas cosas son similitudes de lo que vive la sociedad. Están muy bien organizadas y tienen tres objetivos fundamentales, ¿no? Su deseo es ayudarse
a fortalecer su fe, ¿no? A vivir las prácticas religiosas, a practicar obras de misericordia, a pensar en una sociedad tan, bueno, pues con tanta necesidad tras la revolución. Y van descubriendo que poner el acento especial en la educación, pues es lo que puede hacer reconstruir tanto la fe como la sociedad, ¿no? Es lo que puede ayudarles a ponerse en pie. Sabéis que nuestra espiritualidad es ignaciana y aquí tiene mucha influencia una otra red de laicos muy potente, la congregación, esta de raíces ignacianas, que fue un modelo para muchas de las instituciones que aparecen en este momento. Si conocéis las congregaciones, muchas tienen raíz ignaciana y que parecía que se reunían también en San Bruno, ¿no? Que se agrupaban en secciones, bueno, y su lema era un solo corazón y una sola alma, ¿no? Bueno, pues mucho de eso va a gestarse también, va a ser raíz en la congregación, ¿no? Varios de esos grupos se reunían en la capilla de San Bruno, donde también se reunía Claudina con sus amigas, ¿no? Y aparecen algunas de las cosas de las actas, bueno, pues muchas similitudes nos hacen pensar que sería así. Mm, un acento importante que, no sé, que me gustaría destacar en esta tarde, ¿no? Es el con otros, que es muy fuerte en la vida de Claudina y que tiene mucho que decirnos, nos dice ya y tiene mucho que decirnos a nuestro hoy, ¿no? La experiencia de estos grupos, de colaborar con sus amigas en la parroquia, de los grupos clandestinos, de la congregación, hacen que la experiencia de trabajo y ayuda mutua que Claudina vive, pues la hagan creer con fuerza en la importancia de caminar con otros, ¿no? Sabe que la tarea es mucha y que es fundamental una comunidad que acoja y que comparta inquietudes, ¿no? Y ella, pues con sus amigas se dedica a aliviar tanta desgracia y aliviar de alguna manera y buscar los medios para aliviar todo lo que ocurría, ¿no? Em, Claudina necesita con mucha fuerza los lazos de amistad con otros, vivir la fe con ellos y desde ahí dar respuesta a los necesitados, ¿no? Y a mí me parece que esas tres claves también pues, nos sostienen y ojalá nos sigan sosteniendo como familia, ¿no? Creo que los lazos de amistad es algo que tenemos que cultivar, ¿no? A veces trabajamos muy bien, estamos muy bien organizados, pero necesitamos pasárnoslo bien juntos, sentirnos familia, disfrutar, ¿no? Cuando tú te lo pasas bien con otros, te vinculas a esos otros, ¿no? Dicen que cuando quieras hacer deporte, te apuntes con alguien para poder mantener ese deseo, ¿no? Pues estar bien juntos de alguna manera nos fortalece y nos hace crecer el deseo de compartir, ¿no? Esencial que no solo nos lo pasemos bien juntos, sino que a nosotros nos mantenga la fe, como que una cosa sin la otra, bueno, pues son otro tipo de grupos, pero no el grupo que nosotros queremos ser, ¿no? Y luego para otros, estamos bien juntos, nuestra raíz es la fe en Jesús de Nazaret, pero para otros, ¿no? No para quedarnos bueno, pues juntos bien en nuestra mesa camilla, sino para dar la vida fuera donde más se necesita, ¿no? Y este acento, como me parece fundamental para seguir ahondándolo más hoy en día en nuestros contextos, en que nuestros capítulos nos invitan con tanta fuerza a ser compañeros en misión. Pues son claves en las que podemos crecer juntos, ¿no? Seguimos un poquito andando en la historia. En este momento, bueno, pues decíamos que Claudina está en la parroquia y aparece Andrés Coán, que es un sacerdote jovencito que llega a San Bruno recién ordenado en noviembre de 1815, tiene 25 años, había sido ordenado hacía muy poquito, y era un hombre muy inquieto, muy compasivo, que a menudo se encontraba muchos niños en la calle. Nosotros conocemos que le llevó a Claudina a las dos niñas, ¿no? Y nos parece que era como una cosa como excepcional, pero no, este hombre debía recoger niños de la calle casi continuamente y bueno, pues pregunta un poco a las personas de la parroquia a la que él está recién llegado, quién podría hacerse cargo del alojamiento y del apoyo a estas nenas y bueno, pues le hablan de Claudina, ¿no? Y él deciden dejarlas un tiempo en el taller que las religiosas tienen de San José, hasta que Claudina le pide ayuda a su amiga María Chirat, que va a instalar a las niñas en una casita que ella tenía, a las dos niñas, y que en unos días pues van a ser 7, ¿no? Esa imagen que tenemos de Claudina de las dos, bueno, pues podrían ser 7 rápidamente porque duró muy poquito tiempo, ¿no? Eh, ¿Qué les pasa? Claro, son unas mujeres con su vida cada una, ¿no? Entonces, bueno, pues no se podían dedicar a tiempo completo a lo que las niñas requerían, tampoco tenían espacio
y buscan otro alojamiento y alguien para que pudiera vivir con ellas y darles un poco, bueno, pues esa enseñanza religiosa que querían y enseñarles un oficio, ¿no? Y en septiembre llegan a un acuerdo con las hermanas de San José, que envían a 2 religiosas. Y me parece también bonito, ¿no? Que desde el principio Claudina busca a otra congregación, otra vez el con otros, ¿no? Otra congregación como para comenzar lo que ellas van vislumbrando, ¿no? Les ceden una parte del claustro de San Bruno y comienzan allí con una religiosa, para mí casi la primera religiosa de Jesús María, aunque fuera de las hermanas de San José, ¿no? La hermana Clotilde, que se ocupa de la cocina y que dirige también el taller, ¿no? Un año después, pues las niñas ya han crecido hasta 30, ¿no? Mm, eh, Ellas, a ver, había alguna otra providencia en Lyon, la de las Trinitarias, y parece que eso pudo influir en la manera de llevarlas a cabo, ¿no? La iglesia de Lyon de alguna manera está muy comprometida con la clase obrera, ¿no? Y hace que muchas niñas tuvieran que vivir en este tipo de instituciones por las jornadas laborales que tenían los padres, ¿no? Acogían a niñas de la calle. Bueno, pues así nace nuestra primera providencia del Sagrado Corazón de Jesús o de San Bruno, que nace eso, para formar a niñas pobres, a niñas de la calle, dándoles una cultura y haciendo de ellas pues esas mujeres cristianas y capaces de formar hogares cristianos y de ganarse la vida, ¿no? Que es un poco lo que el contexto de ese momento bueno, pues pide, ¿no? Esta fue la principal obra de la asociación. Una vez incluso ya estaba constituida la congregación, hasta 1825, ¿no? Y Claudina, de hecho, siguió siendo la presidenta y la siguió acompañando hasta que definitivamente pasó a las hermanas de San José, ¿no? Ante la falta de recursos que decíamos antes, no solo de espacios ni de tiempos, pues con el fin de organizarse, en julio de 1816, con la ayuda de Coan y del párroco Gardner, que es un personaje también muy interesante, más desconocido, pues crean la Asociación del Sagrado Corazón con la finalidad de poder sostener económicamente la obra que comienza. Y bueno, pues tienen que elegir responsables. También Claudina es elegida presidenta y al leer un poco el reglamento y las actas de la asociación impresiona mucho pues la seriedad de la organización, ¿no? El nivel espiritual de las compañeras de Claudina y cómo se comprometen de alguna manera con los pobres, ¿no? Decíamos que ella fue presidenta incluso después de constituir la congregación y Andrés Coan también las acompaña hasta que fallece 9 años después, ¿no? Mm, en la asociación decía antes que las reglas y las actas, bueno, darían para un congreso, ¿eh? Reflejan mucho la vida la visión de Claudina, ¿no? Y sus esperanzas, su llamada a estar con otros. Y en el preámbulo aparece ese famoso texto que utilizamos tantas veces, ¿no? Para que veamos que en el preámbulo es donde ella tiene muy claro que esto tiene que ser con otros. Y que a mí me parece, insisto, muy bonito como religiosas, como laicos, no podemos ir solos, ¿no? Unos u otros nos cansaremos pronto, ¿no? Y ojalá sepamos encontrar con creatividad esos caminos compartidos que nos van a hacer caminar con más seguridad y con ánimo, ¿no? Ya lo estamos haciendo en mucha medida, pero creo que el mundo de hoy, la iglesia de hoy, sigue demandando que esto sea como muy potente, ¿no? Bueno, pues sus documentos que hacen pues mucha hincapié en las actitudes de las asociadas, ¿no? De alegría de corazón, de humildad, de moderación, ¿no? Nos hablan también de una organización que a mí me parece muy interesante, ¿no? A veces, no sé si os pasa en vuestros contextos, en el mío desde luego, ¿no? Y es que tenemos una organización, a veces por ley, por horarios, por nosotros mismos, lo que sea, y nuestros proyectos tienen que entrar en la organización y si no entran, pues es que no nos caben, ¿no? Y en la asociación, algo que surge también es más fácil. Es muy bonito pensar que ellas miran la realidad, descubren qué se necesita y desde ahí se organizan. O sea, la organización es posterior al análisis de la realidad, ¿no? A lo que la vida demanda. Y aparecen esas secciones, que repito que eran propias también de otras asociaciones, que estaba la instrucción, una parte más dedicada a la formación religiosa, otra parte de edificación. Pensad que había muchos jóvenes que venían de ver pues, el horror de una revolución, de una guerra, ¿no? Y bueno, pues un poco limpiar de alguna manera el daño que eso había podido causar dentro de ellas, ¿no? El tema de la consolación, muchos enfermos, muchas familias de encarcelados, bueno, pues procurando acompañar a esas familias y también la sección de limosnas, ¿no? Que básicamente pues
se dedicaban más bueno, pues a la distribución de limosnas para la atención a las necesidades, ¿no? Al frente de cada sección había como una presidenta, se reunían pues con una cierta periodicidad, hacían acta. Bueno, y de hecho, mucha de la documentación que tenemos no es tanta la de la congregación, sino la de este momento de la asociación, ¿no? Y es muy interesante de leer. Mm, el 31 de julio del 18, en una asamblea de la asociación, que se reúnen habitualmente como para evaluar el año, pues Andrés Coandres cuando les dice, ¿no? Esto ya lo conocéis, convoca a algunas de las amigas de Claudina y les dice es necesario que sin titubear y sin tardanza os reunáis en comunidad con el fin de dedicaros a la educación cristiana de las niñas de todas las clases sociales, ¿no? Bueno, pues me parece que Dios señala a Claudina como aquella que puede llevar la obra adelante y dicen que ella acepta el reto pues rápidamente, ¿no? Ahora, bueno, pues a mí me gusta saber, ¿no? Decirlo aquí porque sabemos que no es una respuesta heroica en un momento, bueno, pues el que la pilló venida arriba, ¿no? Sino que lo había gestado muy poquito a poco, que había vivido muchos compromisos cotidianos con muchos otros y eso la hacía estar preparada, ¿no? Entonces, por eso entendemos, ¿no? Que pierde la serenidad, pero acepta, ¿no? No es lo mismo que ser ingenua, sino al contrario, está muy apuntalada por lo que ha vivido, ¿no? Y sabemos que ese 5 de octubre de 1818, pues ella se traslada a una casa, un piso construido en la calle Pierre Planté y bueno, pues ella dice de esa noche, ¿no? Me parecía haberme comprometido en una empresa loca y presuntuosa que acabaría en la nada, ¿no? Sabemos que ella estaba, bueno, era una locura, pero de alguna manera estaba apuntalada por mucho de lo que había vivido, ¿no? Mm, A mí me gusta pensar mucho en esto, ¿no? Porque creo que Claudina llega esa noche con muchas experiencias en el corazón, habiendo hecho un proceso de reconstrucción pues, personal, familiar y de alguna manera también social, ¿no? Habiendo dado muchos pasos en el compromiso, en el camino de su fe, y no llega esa noche con la maleta vacía, ¿no? A veces imaginamos que esa primera noche pues ella salió, dejó a la madre casi que con lo puesto, ¿no? Y siempre me había parecido que esa maleta podía estar vacía o podía llevar las 2 o 3 cosas que necesita. Y a mí siempre me parece que esa maleta está muy llena, ¿no? Lleva pocas cosas, pero está muy llena. El corazón está muy apuntalado en la experiencia de un Dios bueno, pues que nos lanza la novedad, pero lo hace desde unas raíces muy sólidas, ¿no? El árbol de bambú, de Claudina tiene unas raíces sólidas, ¿no? Y aunque Claudina, también me gusta mucho pensar en esto, ¿no? Cuando me la imagino que ella no dormiría. Claudina esa noche no duerme, pero sí descansa, ¿no? Y lo hace confiada en un Dios que la acompaña y que sigue tejiendo sueños en ella, ¿no? Mm, Para nosotros, el 5 de octubre es la fecha oficial de comienzo de la congregación, ¿no? Pero cuando yo miro esta fecha desde lo que reflexionamos esta tarde, pues no sé, como que me da mucha serenidad, ¿no? Pensar que mucho antes habían empezado a crecer y a fortalecerse las raíces de lo que nosotros hoy somos, ¿no? Sabemos que las cosas importantes se gestan poco a poco, ¿no? Y cuando las estamos viviendo no resulta fácil saber cuándo es el momento en que algo comienza, ¿no? Simplemente las vivimos y ya está, ¿no? Pero hoy sabemos que está sentada por una raíz, por un entramado de raíces que pueden hacer que su ritmo de crecimiento sea más o menos vertiginoso, porque va a crecer sólido, ¿no? No sé, como que la idea que me queda esta tarde, ¿no? Es resaltar que desde que mueren los hermanos de Claudina, cuando ella tiene 19 años, hasta 1818, que tiene 44 y sale de su casa para ir a Pierplanté, acontece un periodo de 25 años en que insisto que era laica, en búsqueda con otros, ¿no? Em, y como que me parece como que está muy fortalecida, ¿no? Y en medio de esa iglesia clandestina, muchas veces nos quejamos de los contextos en los que vivimos. Pues ella tuvo que vivir un contexto como muy hostil, muy machacado, muy dolorido, que tiene que reconstruirse y donde ella tiene que encontrar su lugar junto a otros, su manera de dar, su manera de aterrizar ese perdón que los hermanos
le habían pedido y con un reto de reconstruirse a sí misma, ¿no? Eso es otro acento que a mí me gusta mucho. A veces pensamos, más nos pasa a veces en contextos de iglesia, ¿no? Que estamos siempre para ayudar a los demás, para educar a los demás, para auxiliar, para curar, ¿no? Y a mí mirar la vida de Claudina desde su vulnerabilidad me, no sé, me serena mucho, ¿no? Creo que somos cuidadores que a su vez hemos sido cuidados, ¿no? No hay un fuerte y un débil, sino que aquí somos débiles cuidando a otros débiles y todos necesitamos esa reconstrucción personal. No es solo la sociedad la que necesita reconstrucción, no solo son los niños, los adolescentes, sino que somos nosotras también muchas veces, en muchas ocasiones, cada uno de nosotros, los que necesitamos hacer un proceso de reconstrucción personal, porque también nos sentimos devastados, doloridos y perdidos en muchas ocasiones, como se siente la sociedad, ¿no? Bueno, pues un panorama, veis, no tan distinto al que cualquiera de nosotros vivimos hoy, ¿no? Bueno, pues a mí me sale terminar dando gracias a Dios, ¿no? Al Señor de la historia, por hacer de la vida de Claudina este entramado de raíces que hoy nos sostiene como familia, que hoy sostiene nuestro árbol de bambú. Ese árbol de bambú que decíamos al principio que crece mucho en comunidad, que es muy gregario, pues lo sostienen muchas personas en muchos lugares y queremos seguir haciéndolo en un contexto no tan distinto al de Claudina, ¿no? Y bueno, pues me gusta acabar con esta pregunta, ¿no? Empezamos con la raíz, hemos visto muchos frutos. Me pregunto si no se nos vuelve a llamar, no se nos vuelve a llamar a ser raíz juntos, ¿no? Desde los laicos, religiosas, a bueno, pues volver a gestar ese entramado de raíces que siga sosteniendo nuestra historia, nuestra vida y nuestra congregación juntos. Pues gracias y que sigamos compartiendo la vida de Claudina, que sigue siendo luz para tantos en tantos contextos.